¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Puede tomar asiento, por favor? Vamos a escudriñar un poco la palabra el día de hoy. Ya que estamos leyendo estos versículos de Juan, como, como introducción, después de la resurrección de Cristo, después de la muerte de Cristo y la resurrección, todos los discípulos se habían apartado o se habían ido porque ellos pues vieron a su Señor o a Jesús que lo habían matado y no había resucitado. Entonces Pedro, específicamente en el versículo 3, dice que Pedro les dijo a los demás apóstoles que estaban con él que iba a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Nosotros también vamos. Podemos ver algo aquí en este versículo, que todos los apóstoles, o la mayoría que estaba en ese momento, ellos habían tomado una decisión equivocada. ¿Por qué equivocada? Bueno, primeramente porque Pedro, específicamente, él había estado con Jesús unos tiempos antes. Pedro era un apóstol que siempre estaba con Jesús. En el Evangelio de Mateo, dice que Pedro había estado con Jesús cuando fue la transfiguración de Jesús junto con Elías y Moisés. Pedro había estado también cuando Jesús apareció en el mar. Cuando Pedro le dijo a Jesús, manda que yo vaya también, que caminara sobre el agua. O sea, Pedro había visto grandes milagros como también los panes que fueron eh, repartidos, ¿no?, a todas las personas, esa multitud. Podemos ver que Pedro era un apóstol que había visto la gloria de Dios en la transfiguración, había visto el poder de Dios en todo el tiempo que había eh, compartiendo con nuestro Señor. Algo que podemos ver y entender en esta palabra o en este versículo es que Pedro, a pesar que era un hombre que había estado con Jesús, aún así él había tomado una decisión equivocada. Y vamos a ver en diferentes maneras.
Recordemos que Pedro, cuando Jesús lo llamó, era un pescador. O sea, su trabajo era pescador. Su trabajo era un trabajo que no era un como los demás, por ejemplo, Mateo o por ejemplo Pablo. Él era un pescador y podemos ver que era un hombre de quizás bajo recurso. Sin embargo, Pedro, cuando Jesús lo llamó, le dijo que no iba a ser más pescador de pescados, por decir así, valga la redundancia, sino que iba a ser pescador de hombres. Sí. Sin embargo, Pedro no había entendido eso. En el versículo 3, lo primero que podemos ver es que Pedro retomó nuevamente el trabajo que estaba haciendo antes cuando Jesús los llamó. Él se había metido nuevamente en ese lugar o en ese trabajo. Y ahora ya no solo él, sino había llevado a otros. ¿Sí? Por esta razón es que cuando Jesús aparece o cuando Jesús muere y resucita, aparece la primera vez, aparece ante María. Y Jesús aparece ante María, lo podemos ver en Juan 20:15. Dice en el versículo 20:15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fue la primera vez que Jesús apareció ante María. La segunda vez apareció a los apóstoles. En el 20:19, ahí mismo de Juan, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el hogar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Era la segunda vez que Jesús aparece. Y la tercera vez podemos ver en el versículo 16, en el versículo 14, el capítulo 21, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús manifestaba a sus discípulos después de haber crucificado de los muertos. Cuando vemos esta aparición de Jesús ante sus discípulos, ¿cuál es la pregunta que surge en estos aparecimientos, podemos decir? Podemos ver, como dice en primera de Juan 4:19, ¿quién es el que busca a quién? ¿Es Dios que busca al hombre o es el hombre quien busca a Dios? El capítulo en primera de Juan, en la epístola de Juan dice 4:19. Dice el versículo, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Jesús, Él nos amó primero.
Por lo tanto, podemos decir que quien busca al hombre es Dios. Dios buscando al hombre. En estos versículos podemos ver que Jesús es el que aparece a los discípulos en diferentes lugares y en diferentes maneras. Algo que podamos ver como primer punto, ya sabiendo que Jesús es el que busca al hombre. Jesús es el que habla, es el que usa maneras para hablarnos, sea primeramente por la palabra, quizás sea por otra cosa, o por quizás alguna situación que pasamos en nuestra vida o familiar. Jesús es el que busca, es el que ama, es el que trata la manera de hablarnos. Y en esta noche podemos ver en el versículo 15 de Juan, donde estamos, 21:15, dice el versículo: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Es una pregunta que es muy fácil de responder, porque Jesús le dice: ¿me amas más que a estos? O sea, Jesús quizás se refería a los demás discípulos que estaban al frente de ellos. En este caso, ¿por qué es fácil amar a los otros? Porque muchas veces nosotros amamos y siempre esperamos algo a cambio, ¿sí? Porque es más fácil quizás amar a una persona, a un amigo, a un familiar. En este caso Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que a estos? Y la respuesta de Pedro es obvio: sí, yo amo. Porque es fácil decir, porque no hay una condición, ¿sí? No hay una condición. Por eso Pedro responde que ama. Pero cuando seguimos viendo y pensando, meditando más sobre esta palabra, cuando dice: me amas más que a estos, es algo que nosotros tenemos que meditar, porque muchas veces nuestra actitud hacia otras personas es a veces complicada. A veces decimos amar, pero después nos retractamos. O a veces no hacemos decimos amar, pero no concuerda con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Entonces, podemos ver en este versículo que la respuesta de Pedro es fácil. Sin embargo, cuando vemos en el versículo más, Jesús le hace esa pregunta porque era como un recordatorio. ¿Sí? ¿Por qué era como un recordatorio? Porque en Mateo 26, 33, 35, vamos a leer este versículo. Mateo 26, 33, 35.
Dice el versículo en Mateo 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Podemos ver que Jesús le pregunta. ¿Sí? Son preguntas muchas veces que nos retan. Y en este caso, Pedro es retado con esa pregunta. Y cuando vemos la segunda parte del versículo ahí en Juan, cuando Pedro respondió que sí lo amaba, entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Me llama la atención esta palabra que dice, apacienta mi cordero o mis corderos. Y estudiando un poquito, o sea, meditando un poco y buscando un poco sobre esta palabra, porque en el siguiente versículo no dice lo mismo, sino dice diferente. Dice, pastorea mis ovejas, mis ovejas. Y en el versículo 15, apacienta mis corderos. O sea, hay una diferencia en este primer versículo, a lo que lo vamos a ver más adelantito. Entonces, vemos en el versículo 15 que Jesús confronta, por decir así, a Pedro, y al mismo tiempo le da una encomienda, al mismo tiempo le da una misión, ¿ya? Y le dice, si me amas, entonces apacienta. Dice, apacienta mis corderos. Vemos que en el versículo 15 dijimos que la respuesta debe ser fácil, porque es algo que todo mundo, cuando nosotros nos preguntan, o tú amas, iba a ser la pregunta al principio, pero no lo hice, pero cuando a veces nos preguntan, ¿cuántos aman al Señor? Todos decimos amén, ¿verdad? Todos. Pero cuando a veces decimos amén o sí, a veces sin pensar o sin meditar, cuando a veces nos hacen las preguntas, así en este caso, Pedro quizás dijo así ligeramente, dijo. Pero la segunda pregunta, ya en el versículo 16, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Cuando vemos la segunda pregunta, podemos pensar que ya es una pregunta más retórica, ¿sí? Más confrontación, por decir así, porque es una pregunta que cuando Jesús hace, ya no dice estos, o sea, ya no dice me amas más que a estos, sino dice, ¿me amas? O sea, ya no se trata de los demás, sino se trata de él mismo. Por lo tanto, es una confrontación más, podemos decir, un poco más fuerte, porque
Cuando alguien ama a alguien, cuando le preguntan, ¿me amas? Y si uno dice sí, y dependiendo cuál sea la situación, bueno, entonces ¿cuál sería la respuesta de esa persona que está diciendo sí? La respuesta definitiva sería, pues, acción, ¿no? O demostrar en algo o con algo que sí lo ama, ¿sí? Ahora, en este caso, Jesús le hace la segunda pregunta a Pedro, al apóstol Pedro, y le dice, ¿me amas? Podemos decir, si Jesús le pregunta, si le hace esa pregunta, si me amas, podemos decir, bueno, si me amas, ¿por qué te corriste? ¿O por qué tuviste miedo? ¿O por qué no estás haciendo lo que te he enseñado? Podemos decir en esa manera. Sin embargo, cuando leemos el versículo 3, hay una palabra que vimos ahí o que leímos. ¿Cuál es la palabra que leímos? Hay muchas, ¿no? Pero hay una que tiene relación por el cual los apóstoles estaban encerrados. ¿Cuál es la palabra? ¿Alguien ya lo leyó? En Juan 21:3. ¿Cuál es la palabra? Dice el versículo, Simón Pedro, pero no es en el 3, es en el 19, en el capítulo 20 del versículo 19. En Juan 20:19, que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuál es la palabra? Ahora sí. El miedo. Una palabra que estaba viendo y los discípulos les dio miedo, por eso ellos estaban encerrados, ¿sí? Estaban encerrados y ahí y no podían salir por temor que llegaran los judíos, por los judíos dice el versículo. Entonces, podemos ver que Jesús, él sabía eso, ¿sí? Él conocía el corazón de ellos. Por eso es que Jesús le dice, ¿me amas? Y creo que la pregunta o la respuesta de Pedro, él dice, sí, Señor. Dice en el versículo 16, dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Nuevamente la respuesta es sí. Pero cuando vamos a ver nuevamente, surge una pregunta, o la pregunta es que Jesús hace, ¿me amas? Surgen más preguntas. Es una pregunta retórica. Es otra pregunta que puede surgir es que si me amas, no deberías estar aquí. Sin embargo, yo miraba algo o buscaba algo al respecto del miedo. ¿Cuáles son las cosas o cuáles son las emociones que causa el miedo? ¿Alguno sabe? ¿Alguno ha leído algo, algún por ahí? ¿Qué cosas o qué emociones causa el miedo? ¿Cómo? Algo a lo desconocido. ¿Qué más?
A lo conocido también. ¿Qué más? El miedo paraliza. ¿Qué más? La muerte. Hay muchas emociones, hay muchas cosas que surgen del miedo. ¿Cuántos quieren morir? Es que nadie quiere morir, aunque tenga 80 años, no quiere morir. Sí, nadie quiere morir. Sí. Se oye chistoso, pero es así. El ser humano no quiere morir. Aunque esté ya agonizando ahí, no quiere morir. ¿Sí? Entonces, el miedo causa muchas emociones, tristeza, ¿sí? Dolor, aflicción, angustia y todo lo que ustedes mencionaron. ¿Sí? Por eso es que el miedo, el versículo dice, el 19, estaban reunidos por miedo, dice. ¿Sí? ¿A cuántos no han tenido miedo? ¿O cuántos han tenido miedo en sus vidas? ¿Sí? Yo creo que más de alguno de aquí, ¿sí? Porque muchas veces cuando hay cosas que pasan en la vida y uno no está preparado, uno le da miedo, como dijo la hermana, a lo conocido o a lo desconocido. Y en este caso, ¿por qué los discípulos tuvieron miedo? Bueno, porque ellos vieron la muerte de Cristo. Sin embargo, ellos ya estaban, ¿qué? Anticipados. Jesús ya les había dicho. Sí, Jesús ya les había dicho que Él iba a morir. Ya les había preparado, por decir así. Sí. Por lo tanto, no deberían tener miedo. Sin embargo, el miedo paraliza, el miedo, pues así como ellos se escondieron, es duro, es difícil, claro. Y pero una de las actitudes que el miedo causa y es la apatía. ¿Sí? Yo había escuchado esa palabra y yo no sabía qué significaba o qué significa, qué es lo que hace, ¿sí? Y cuando empezaba a ver y a buscar en el diccionario, empecé a leer esa palabra, dije, oh, interesante, ¿sí? Porque a los discípulos o al apóstol Pedro no solo les dio miedo, sino les dio la apatía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos regresaron a lo que estaban haciendo, mas no eh, siguieron predicando lo que Jesús les había enseñado. ¿Sí? Y por ejemplo, la apatía dice que es turbación, desconfianza, desasosiego. ¿Sí? O sea, son sinónimos por el cual da la apatía. Entonces, podemos ver aquí en esta situación que los discípulos no estaban en paz, no estaban en tranquilidad como antes, porque ellos estaban con ese miedo, con ese temor. Por lo tanto, Jesús les había dicho antes, por ejemplo, en Juan 14:1, ¿qué es lo que Jesús les había dicho? En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. O sea, Jesús ya también les había dicho que no se turben, pues que no tengan miedo, por decir así. Y lo que estaba viendo lo que es la apatía, turbación, ¿no? Causado por el miedo. Por lo tanto, los discípulos estaban ya avisados, dice. Jesús ya les había dicho, creen en Dios, dice, y también creen en mí. Jesús ya les había dado, por decir así, el antídoto, ¿sí? Por el cual ellos no deberían tener miedo. Cuando vemos en estos versículos, nosotros podemos ver que en este tiempo tuvo que ser difícil para los discípulos. ¿Por qué difícil? Porque recordemos que Pedro, él se escondió. No solo se escondieron, aparte de eso, sí, que Pedro negó también. Cuando le hicieron las preguntas, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú eres uno de ellos? Él dijo, no. Y empezó a usar palabras que no debió usar o actitudes, comportamiento. Sin embargo, podemos ver esto, que Jesús, él sabía eso que iba a pasar. Él sabía que como ser humano iban a tener miedo. Pero Jesús es el que nos busca. Él es el que nos motiva. Es el único que nos puede levantarnos en ese momento. Así como Él se le apareció a sus discípulos, así como Él los había preparado, es algo que nosotros podamos aprender, porque todos los que han creído, los que creen y los que seguirán creyendo en Jesús, vamos a tener quizás diferentes situaciones en nuestra vida, sea personal, familiar, como iglesia. Van a llegar momentos difíciles, momentos en que quizás algunos van a decir, ya no quiero ser cristiano o ya no quiero ir a la iglesia. Y algo que hemos visto en este tiempo, no sé si ustedes se han dado cuenta, antes y después de la pandemia. Cuando antes de la pandemia estaban pasando muchas cosas buenas y malas, podemos decir. ¿Por qué? Porque en ese momento pues muchos estaban buscando al Señor, o sea, estaban congregándose, estaban haciendo muchas cosas, aunque en ese momento también en ese tiempo estaban las predicaciones de la prosperidad y otras cosas que estaban pasando. Pero, ¿qué pasó después o en la pandemia? La mayoría de las personas, podemos decir que tuvimos miedo, ¿no? ¿Sí? Nos encerraron, ¿sí? La mayoría, pues ya no trabajamos o ya no salíamos. La gente tenía miedo. Y ese miedo, ¿qué causó en la gente? Muchas cosas. Por ejemplo, ya no nos saludábamos con la mano, ¿sí? Ya no nos reuníamos con las familias, con los hermanos. Pasaron muchas cosas. Entró una
apatía, podemos decir, en la congregación. Entró algo que, como le pasó aquí al apóstol Pedro, ya no había ganas. Podemos ver en este momento que se ha restablecido muchas cosas. ¿Sí? En ese momento Pedro había restablecido su pesca nuevamente con los amigos y todo. Cuando vemos nosotros en nuestro tiempo, como que tiene relación en ese momento, ¿no? Tiene mucha relación porque ahora se han restablecido, por ejemplo, los trabajos, se han restablecido las actividades familiares, se han restablecido actividades deportivas, ¿sí? Y algo otras cosas más, ¿sí? Todo lo que a nosotros nos conviene, por decir así. Sin embargo, podemos ver que hay una apatía espiritual. ¿Por qué hay una apatía espiritual? ¿Cómo lo podemos nosotros ver? ¿O cómo puede ver usted? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver como, por ejemplo, una apatía espiritual. Antes se congregaban, nos congregaban más, ¿no? En este tiempo, como que la pandemia estuvo bueno, ¿no? Para los que no se congregaban mucho, porque fue algo, digo, mejor, ¿no? Porque ya no se congregaban. Y les agarró esa apatía, ¿no? Ese que ya no quieren congregarse. ¿Sí? Otro ejemplo, la oración. ¿Por qué la oración? Bueno, porque antes yo miraba que orábamos más como congregación. ¿Sí? Y ahora, cuando nos ponen a orar, pues a veces temblamos para orar. A veces no hallamos las palabras, ¿cómo decir? Es una seña de que no oramos. Porque cuando uno ora, el espíritu está listo, nuestro pensamiento está activo. Es como en el trabajo. Cada uno de nosotros ya sabe qué es lo que hace en su trabajo. Cuando llegamos, ya sabe. O sea, ya no le tienen que decir haga esto, no haga, no. Ya sabe, ya va y actúa. Y en la oración muchas veces vemos en eso. Hemos dejado de compartir, por ejemplo, en los semilleros. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Antes habían como 4 semilleros, 5. Ahora ya no hay semilleros. Y eso que no nos estamos reuniéndonos personalmente, sino por videollamadas. Es más fácil. Pero aún así no lo hacemos porque hay una apatía espiritual. ¿Sí? Estoy diciendo esto, ya voy a leer o sea, qué es lo que causa la apatía también. Y otro, por ejemplo, como iglesia, ha habido actividades y no aparecemos, no llegamos. ¿Por qué? Ese miedo nos invadió. Y hay algo que la iglesia no ha restablecido nuevamente. ¿Saben cuál es? ¿O saben qué es? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Dígalo. ¿Cómo? Los ayunos. Mejor no hubiera mencionado, dirá la hermana.
El ayuno es una parte fundamental de una congregación y no hemos restablecido eso. Quizás alguno ha hecho su ayuno personal, está bien, pero como congregacional, como congregación no lo hemos hecho. Deberíamos nosotros restablecer nuevamente eso. ¿Por qué? Porque hay una apatía espiritual. ¿Sí? Por eso es que a veces nosotros no crecemos, ¿sí? Porque nosotros no nos reunimos, porque no oramos, no crecemos. Hay un versículo que no lo leí, pero lo voy a leer ahorita. Y es un versículo donde Jesús llega con los discípulos cuando Él aparece por tercera vez y le dice a los discípulos, ahí en el capítulo 21 del versículo 5, ahí de Juan, y Jesús les dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué respondieron los discípulos? No. ¿Por qué no tenían que dar? Porque ellos habían abandonado a Jesús. Recordemos que cuando está la multitud, ¿con cuántos pescados fueron alimentados los 5,000 hombres? ¿Con cuántos panes? ¿Nadie sabe? Es interesante porque cuando veo este versículo, Jesús pide comida y no tenían ellos. Habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Pero cuando Jesús llega, cambia las cosas. ¿Sí? Nosotros, ¿qué podemos dar al Señor si nosotros no compartimos la palabra, si nosotros no nos reunimos? Cuando el Señor pide algo de nosotros, ¿qué puede dar usted? ¿Qué puedo dar yo? Algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Lo tomé ese versículo, nomás no lo tengo escrito. Yo lo estaba leyendo a última que estaba revisando mi nota. Y veo ese versículo interesante, porque nosotros hemos dejado de compartir, hemos dejado de orar, hemos dejado de hacer ayuno como congregación. Y es importante porque cuando hacemos eso, no es que no esté Dios con nosotros, sí, Él está, pero es parte de nuestra vida como creyentes. Es parte de nuestra vida espiritual y debemos hacerlo. Por eso es que importante lo que vemos en el versículo 16 cuando Jesús le hace la segunda pregunta a Pedro, ¿me amas? Ya habla de él. Quiero hablar sobre la diferencia entre apacentar y pastorear. Porque en el versículo 15 dijimos que, o el versículo dice, apacienta mis corderos. Y en el versículo 16 dice, pastorea mis ovejas. ¿Cuál es la diferencia en estas palabras? Bueno, la palabra apacentar, la palabra pastorear, significa cuidar
gobernar, mandar y guardar. Es importante porque vemos en el significado de apacentar es diferente. No tiene mucho que decir. Por ejemplo, apacentar significa alimentar y nutrir. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver eso con Pedro? Jesús le estaba dando una responsabilidad, por decir así, al apóstol Pedro. Le está diciendo que no solo cuida, que cuide, ya no solo que gobierna, por decir así, o mandar, sino también debe ir a alimentar y nutrir a las ovejas. Es importante porque eh, las dos oraciones diferentes, ¿no? La otra diferencia que podemos ver, algo que aprendí aquí, por ejemplo, cuando dice, arriba dice corderos, en el versículo 15, en el versículo 16, ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre ovejas y cordero? Bueno, las ovejas son macho y hembra, ¿sí? Y corderos, nosotros los conocemos como por, ¿cómo le dicen los hermanos ahí? Borrego le dicen, sí, algo así, borrego le dicen. Pero a eso se refiere porque en la iglesia podemos decir que hay hermanos, por ejemplo, en la congregación hay hermanos que ya tienen ya un proceso en algún estudio, ya entienden un poco más la palabra. Por ejemplo, hay hermanos que están creciendo también, están llegando como nuevo. Y Jesús manda a Pedro que cuide, no solo que cuide, sino que nutre, dice, que alimenta a esas ovejas. O sea, es obvio, ¿no? Que Jesús no está hablando aquí de animalitos, sino está hablando de su pueblo o de su iglesia, ¿sí? Entonces, es algo que de las diferencias, ¿no?, que podemos ver en estos versículos, por el cual Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Algunos versículos que hablan de que habla más bien de la apatía, ¿sí? El versículo de Ezequiel 12:2. Lo vamos a leer rápidamente. Ezequiel 12:2. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Nomás que le ponga ahí rapidito el micrófono. Sí. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Efesios 4:18 y 19. Excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dulzura de su corazón, los cuales después de que perdieron su sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Algo que podemos ver en estos dos versículos rápidamente. Uno es eh, la rebeldía. En Efesios podemos ver la sensibilidad o la insensibilidad.
En este caso, como estamos hablando de la apatía espiritual, sería la insensibilidad a lo que Dios nos pide, a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos restablecer, pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Para que podamos nosotros seguir amándolo de verdad, comprometiéndonos. Otro versículo está en Marcos 6:52. Su mente estaban, ok, no sé qué versión leyó, pero me llamó la atención. Ajá. Ok, sí, eso leí yo. Ok, sí, gracias. Entonces, la apatía no solo causa rebeldía, causa insensibilidad, en este caso, dureza de corazón. ¿Sí? La apatía es algo que no lo podemos ver a plena vista. Se nota o se ve con la actitud que cada uno tiene. Versículo 17 de Juan. Yo no sé por qué tan rápido se va la hora aquí. Pero versículo 17 dice en nuestro versículo base, dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo le puse este versículo cuando dice el versículo que Pedro se entristeció, porque era la tercera vez, y yo meditando dije, es como un golpe al corazón, ¿no? Cuando alguien le dice, ¿me amas de verdad? Sí. O sea, un golpe al corazón, ¿para quién? ¿Para Pedro en ese momento o para la iglesia ahora? ¿Qué piensan ustedes? Un golpe al corazón al apóstol Pedro en ese momento o para la iglesia en este momento. ¿Cómo? Para ambos. Podemos decir que es para nosotros. Para el apóstol Pedro, quizás no, porque él ya había visto la muerte y crucifixión de Cristo y la resurrección. ¿Sí? O sea, él ya sabía eso. O sea, ya vio todo lo que pasó. Ahora, lo que él no sabía era cómo iba a glorificar a Dios. ¿Sí? Y eso lo dice ya en los versículos finales. Más bien, en este caso, sería un golpe para nosotros. Sería algo que nosotros, por ejemplo, ya sabemos, porque tenemos toda la palabra, toda la historia, toda la foto completa. ¿Sí? O sea, no hay excusa en decir, bueno, yo tuve miedo porque yo esto. O mire, me dio esto porque es que yo no lo sabía. No. Nosotros ahorita sabemos a través de la palabra qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Porque todo está escrito ya en la palabra y todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Nos gusta o no nos guste. Van a pasar.
Entonces, para nosotros, no deberíamos nosotros tener esa apatía como tuvo Pedro. No deberíamos tener miedo, ¿sí? Porque nosotros tenemos ya las promesas del Señor. ¿Ya? Para Pedro, para el apóstol Pedro, quizás en ese momento él no entendía. Sin embargo, Jesús ya estaba profetizando la muerte de Pedro. En ese momento Pedro no sabía cómo iba a morir. Sí, sabía que iba a morir, pero cómo, no sabía. Sin embargo, cuando vemos en el versículo 18, ahí de Juan, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y en el versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Jesús ya le estaba profetizando ahí al apóstol Pedro cómo iba a morir. Interesante, porque él no lo sabía. Ahora nosotros en este tiempo, nosotros ya sabemos que todo aquel que confiese que es hijo de Dios, todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que amo a Dios o a Jesús, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Todo aquel que confiesa que es hijo de Dios, seguidor de Jesús. Jesús mismo, Él nos dice en su palabra, por ejemplo en Mateo 16, 24, 25, que nosotros debemos negarnos. Es uno, que debemos negarnos nosotros, ¿sí? En Mateo 24, 9 dice que nos van a matar, ¿sí? Todo aquel, usted va a leer ya su versículo en su casa si tiene tiempo. Yo solo le estoy dando los versículos porque no hay, el tiempo es corto. Dice que nos van a matar. En Juan 16, 33, vamos a tener aflicción, sí, pero hay una promesa al mismo tiempo, que debemos confiar en el Señor. En Mateo 5, 11, todo aquel que confiese que es hijo de Dios va a ser vituperado, ¿sí? Pero dice la palabra que es bienaventurado. Hay una promesa también. En Mateo 24, 13 dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y mencionando estos versículos, en esta semana aprendíamos nosotros sobre Efesios 5:16 y dice: aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y surgió una pregunta, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo? Bueno, leyendo la escritura, congregándonos, haciendo lo que Dios pide. Pero la pregunta que me llamó la atención cuando alguien lo hizo: ¿cuánto están dispuestos o qué tan dispuesto estoy yo para que si llegara ese momento y me dijeran, bueno, vas a renunciar a tu fe, no te vamos a matar, pero si no renuncias, te vamos a matar? Y si los versículos que leímos dicen que nos van a matar, vamos a ser vituperados, afligidos. Quizás en este momento no, estamos en un país libre, pero
Cuando estaba preparando esto y miraba en diferentes países, en China, por ejemplo, muchos hermanos nuestros los están matando. Sí, muchos los están secuestrando, los están vituperando. En Irán, muchos los están matando. Sí. Nosotros aquí no estamos viviendo eso. Pero si llegara ese momento, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para seguir al Señor? Si ahora tenemos una apatía y eso que no nos persiguieron, simplemente una profecía que quizás se está cumpliendo, lo que dice la palabra, va a haber un peste, dice, y quizás uno de esas, una pandemia, ¿no? Y dice que son los principios. ¿Qué tal lo que va a venir más? Si Dios habló algo a su vida el día de hoy, y si el Espíritu Santo lo convenció, ¿cuál sería la respuesta nuestra? Debería ser positivo con acción. Si usted no se está congregando mucho, si usted no participa en un semillero, si usted no, quizás no está sirviendo en la congregación, yo no sé, quizás no está orando. Hay muchas cosas por el cual nosotros tenemos que hacer para que estemos listos en esos momentos. Es algo que nosotros tenemos que meditar cada día y cada momento. Todos los discípulos fueron muertos por el Señor. Pedro fue crucificado boca abajo. Andrés fue torturado y atado a una cruz. Juan es el único apóstol que murió naturalmente, pero aislado del mundo. Santiago murió a espada. Bartolomé fue decapitado y acuchillado. Felipe fue ahorcado. Tomás fue apuñalado con una lanza. Mateo fue apedreado y cruzado con una lanza también. Santiago fue lanzado de una pared o de lo alto, y como no murió, lo terminaron matando a pedradas. Judas, pero no el Iscariote, fue crucificado y atravesado con una flecha. Simón fue crucificado. El apóstol Pablo, según la historia, dice que fue decapitado. Y bueno, Judas el Iscariote, ya sabemos quién es, el traidor también. Vemos a todos los discípulos que fueron muertos. Nosotros, como seguidores del Señor, de Jesús, quizás va a llegar un momento que tenemos que llegar. Y si no, pues el Señor nos dice en esta noche que debemos nosotros amarlo de verdad. ¿Por qué debemos amarlo? Porque Él ya nos amó primero. Él ya dio su vida por nosotros. Él ya hizo ese sacrificio. Lo hizo con amor. Si nosotros vamos a amarlo, tenemos que sacrificarnos un poco. ¿Cómo? Con la vida que tenemos, con nuestro tiempo, apartar tiempo para Él. Yo creo que no es suficiente que vengamos un día o una vez a la congregación. Debemos participar. Yo los motivo que debemos participar en los semilleros.
Y de esa manera podemos nosotros seguir creciendo. De esa manera podemos estar fortalecidos si llegaran a un momento difícil como congregación o como familiar, ¿sí?, o personal. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar en esta noche y gracias por su atención. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha amado, porque Él ya hizo ese sacrificio por nosotros. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros estamos aquí, tenemos vida eterna. Oremos. Amantísimo Dios que habitas en gloria, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Señor, porque a través, Señor, del apóstol Pedro, tú nos enseñas, oh Dios, que nos amaste, que tú diste tu vida, Señor. Y gracias porque tú nos llamas, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos buscas, aunque muchas veces nosotros nos apartamos, nos olvidamos. Señor, pero gracias porque tú nos buscas. Señor, gracias porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres grande y maravilloso. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que recibieron tu palabra. Señor, y aquellos que, Señor, a quien tú les hablaste, a quien tu Espíritu, Señor, los convenciste, que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche y que, Señor, como dice tu palabra, que tu palabra no regrese vacío. En el nombre de Jesús, amén y amén.